Muy buenos días. Es un placer estar acá, ver tantas caras conocidas y a nombre de Jensen Group deseamos darle la más cordial bienvenida a esta segunda versión del Agricultural Water Summit 2023. Deseamos saludar a las autoridades presentes, agradecer la presencia del director nacional de la Dirección General de Aguas, señor Rodrigo Sangüesa, como también al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta. Deseamos agradecer también a las más de 40 empresas que hoy auspician este evento, destacando a nuestros auspiciadores Platinum, Agua Control y Banco Vice, que es el auspiciador del Collarín Olanger, y nuestros auspiciadores Silver, la empresa Más Recursos Naturales y Viñamontes. Agradecer también a las entidades por su patrocinio y apoyo a este evento. Y ahí quiero tenerme 2 segundos. Desarrollar eventos como estos requieren, y lo voy a comentar también después, requieren de un gran trabajo de todas las entidades del agro. Y quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Mujeres del Agro, las mujeres primero, a Magro, a la Federación de Productores de Chile, a la Sociedad Nacional de Agricultura, a la Embajada de Israel, a la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX, a la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRID, a la Embajada del Reino de los Países Bajos, a la Asociación de Viveros de Chile, a la Asociación Nacional de Productores de Semillas, a la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, a Uvanova, a la Asociación Chilena de Desalinización y finalmente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Muchas gracias. Como pueden ver, la unión hace la fuerza. Finalmente, deseamos agradecer el apoyo permanente y desinteresado de 2 personas, Claudia Papich y Felipe Martín, por su especial dedicación y apoyo desinteresado a nuestro evento. Comenzamos ahora. La agricultura ocupa más del 70% del agua que se extrae en el mundo. Sin embargo, también aporta el 40% de la producción total de alimentos. En Chile, la situación no es diferente. Por esta razón, su uso en el agro es un tema vital y que requiere planificación, colaboración, innovación y, sobre todo, conciencia. Este evento, el Agricultural Water Summit, busca ser la cita anual donde mentes, actores, líderes de la industria se replanteen el cómo se gestiona el agua. Buscamos que este evento sea el punto de conexión entre la agricultura y los otros sectores que también requieren el agua. Creemos que aquí puede encontrarse la solución al desafío que nos plantea la escasez y sabemos que solo podremos resolverlo trabajando en conjunto, todos los actores sentados a la mesa. Y es que la solución definitiva no reside solamente en los cambios que cada sector puede hacer, sino en el gran cambio que podemos lograr en conjunto. Perfecto. Damos inicio ahora al programa. A continuación veremos la presentación de la señora Paulina Aldunce, denominada La agricultura y el cambio climático. Mientras ella se prepara, les puedo decir que Paulina es académica titular del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Ella es la única chilena en ser parte del equipo que realizó la sistematización de las 3 mesas de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de las Naciones Unidas e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRID. Dejamos con ustedes a Paulina Aldunce. ¿Se escucha? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, agradecer el contacto que hizo Claudia. Y bueno, no me aplaudan tanto porque yo les traigo malas noticias. Yo les voy a hablar del cambio climático y su relación con la agricultura. Durante la presentación me gustaría que, mientras voy presentando, ¿no es cierto?, los resultados, me gustaría que fueran de alguna manera reflexionando si debemos seguir hablando solo de cambio climático o ya deberíamos empezar a hablar de crisis climática y de urgencia climática.
Lo que yo les voy a presentar son los resultados de los informes del 6º ciclo del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el cual participé como autora líder. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y escribe reportes sobre cambio climático y está bajo el alero de las Naciones Unidas. Lo primero y más importante para empezar y como contexto a la presentación es decirle que lo que yo les voy a presentar es sobre la evidencia científica del cambio climático hasta el día de hoy y que eso es inequívoco. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que es inequívoco? Lo que yo les voy a presentar es el resumen de los 6 reportes que se escribieron en este 6º ciclo del IPCC, y para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando con respecto a que la evidencia científica es inequívoca, no se ve el cursor, el número 2, el grupo de trabajo número 2, que es de adaptación, se basó en más de 36.000 artículos científicos. No hay nada escrito en la ciencia hasta el día de hoy que tenga esa solidez, ¿no es cierto?, científica de haberse basado en más de 36 artículos científicos. Es el reporte 2. El reporte 1, más de 14.000. El reporte 3, más de 13.000. Y así sucesivamente. Es decir, estamos hablando de una evidencia científica que sobrepasa los 60.000 artículos científicos. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que es evidencia científica inequívoca. No es lo que digo yo, no es lo que dice la gente que trabaja conmigo en mis equipos, o no es lo que dice un grupo en la ciencia. Es lo que la ciencia en su conjunto dice, porque esto es basado en una revisión sistemática de la literatura. Es decir, se revisó todo lo escrito por todos los científicos de todas las disciplinas con respecto al cambio climático. Entonces, en ese contexto, les cuento que lo primero que se dijo en el año 2018, cuando se lanzó el primero de estos reportes, es que se requerían reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1,5. Vamos en un 1,1 de aumento de temperatura y nuestra apuesta y la Convención Marco de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de París, lo que dice es que no podemos por ningún motivo superar el 1,5. El 2018 se hizo este llamado desde la ciencia muy fuerte a que teníamos que hacer las reducciones para no sobrepasar el 1,5. Estamos al 2023, las reducciones no se redujeron y las reducciones se aumentaron en estos 5 años. Y lamentablemente, debido a estamos en este escenario. En todos los escenarios posibles que se han estudiado de cambio climático, perdimos la oportunidad de no superar el 1,5. Ustedes sabrán que en junio se llegó a un récord de 1,46 grados de aumento de temperatura. Es decir, ya estamos en el 1,5 en algunos meses del año y vamos a ver qué significa estar en ese 1,5. Vamos a llegar más o menos en unos 12, 13 años más al 1,5 en todos los escenarios, en todos, antes del 2050, y en el celeste, que es el de más abajo, si estuviéramos casi con 0 emisiones al día de hoy, que no lo estamos, tendríamos alguna posibilidad de bajar del 1,5 hacia finales de siglo. La realidad se mueve entre el azul y el naranjo, más tirado hacia el naranjo. Es decir, estamos hablando en un planeta que nos vamos a mover sobre los 2 grados Celsius. Esa es la realidad al día de hoy. ¿Qué significa esto? Que el cambio climático ya está afectando todas las regiones del planeta de múltiples formas y los cambios y los impactos aumentarán a medida que vayamos aumentando el calentamiento. Estos cambios son generalizados y cada vez más rápidos e intensos. Nadie se esperó que en junio llegáramos casi al 1,5. Nadie. O sea, todas las proyecciones que se hicieron quedaron cortas. Y estos cambios no tienen precedentes en miles de años. La concentración de CO2, por ejemplo, es la más alta en 2 millones de años. El aumento del nivel del mar es el más rápido en 3.000 años. El retroceso de los glaciares no tiene precedente en 2.000 años, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, otra evidencia científica, otro de los mensajes claves que arrojan estos reportes es que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales, sequías, son más frecuentes y severos. Entonces, en un contexto de cambio climático, lo que estamos viendo hoy día, y es indiscutible, todos lo hemos vivido, son calor extremo, lluvias torrenciales, más frecuentes, más severas, sequías, climas de incendio, ¿no es cierto? La famosa combinación 30-30-30, que es más de 30 grados de temperatura, menos de 30% humedad relativa y más de 30 kilómetros por hora de viento. Eso es como tener una fogata y prenderla y soplarla, o soplar un asado, y esa condición de 30-30-30 es una condición que se da cada vez más frecuente en un contexto de cambio climático. En Chile, el efecto de la mega sequía, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no es cierto?, es la sequía más severa y extensa que hemos sufrido. No ha habido ninguna sequía como esta en la historia de Chile. Esto se basa ¿no es cierto?, no solamente en tener las estaciones meteorológicas hoy día, sino que hay muchos estudios de paleoclima, ¿no es cierto?, que pueden decir que esta es la sequía más severa que se ha vivido en términos temporales y en términos de extensión de la cantidad de estaciones meteorológicas que están bajo la sequía, indicando sequía en el país. Y 25% de esta severidad se debe al cambio climático. Es decir, podríamos haber tenido una sequía mucho más normal y menos severa si no hubiéramos estado bajo un contexto de cambio climático en Chile. ¿Y qué pasa en la agricultura? Los impactos del cambio climático, ustedes lo saben mejor que nadie, está afectando negativamente la agricultura, la silvicultura, la pesca, la acuicultura. Ha frenado el crecimiento de la productividad agrícola en los últimos 50 años. Está afectando negativamente la calidad de los cultivos, los pastizales, la estabilidad de la cosecha, cuándo cosechar, ¿no es cierto?, y cuánto cosechamos. El calibre también ha sido muy afectado. La acidificación y el calentamiento de los océanos, que afecta, ¿no es cierto?, las especies acuáticas cultivadas. Algunas áreas en el mundo, agrícolas y ganaderas, se volverán climáticamente inadecuadas, ya no se podrá cultivar. Y el cambio climático asociado, ¿no es cierto?, a la producción de alimentos, ha producido malnutrición. Si ustedes se fijan en esta figura que no se ve tan bien, ahí estos globitos, estamos empezando en el 1970 hasta el día de hoy más o menos. Y si ustedes se fijan, estas pelotitas de este tamaño, que no se ve el cursor, pero esas pelotitas azul, etcétera, esa de tamaño mediano, representan 20 millones de pérdidas en toneladas en producción agrícola. Y miren cómo en pocos años, desde el 1970 al día de hoy, han aumentado las pérdidas debido al cambio climático. Las cafés son pérdidas relacionadas a la sequía y las azules son pérdidas relacionadas a otros efectos del cambio climático, como lluvias extremas, heladas y otras cosas que afectan la producción. Entonces es indiscutible, ¿no es cierto?, que debido al cambio climático y los cambios en el clima se han ido aumentando las pérdidas. El cambio climático y la seguridad hídrica, en la actualidad aproximadamente la mitad de la población mundial sufre una grave escasez de agua durante al menos un mes al año, debido al cambio climático y combinado con otras situaciones. La inseguridad del agua afecta desproporcionadamente a los pobres, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los ancianos, y especialmente en países de bajo ingreso. El cambio climático tiene al centro de su discusión la inequidad. ¿Cómo afecta? El cambio climático discrimina y afecta más a algunos que a otros. Entonces, hablar de inequidad, hablar de equidad en términos de cambio climático, hablar de vulnerabilidad en términos de cambio climático, no es una cosa política desde mi punto de vista como científica, sino que es una cosa concreta. Hay poblaciones y sectores de las poblaciones que son más impactados por el cambio climático. La inseguridad del agua puede contribuir a aumentar todo tipo de conflictos, entre ellos armados, y se prevé que los riesgos de la sequía y la inundación y los daños sociales aumenten.
La migración también es un impacto tanto de la baja en la producción agrícola y problemas en la agricultura debido al cambio climático, como en la inseguridad hídrica. Hay migraciones potentes, hay migraciones debido al cambio climático que afectan la agricultura, pero hay otro tipo de migraciones, hay islas enteras que han tenido que ser evacuadas. Definitivamente las poblaciones no van a poder volver, como en el Golfo de Bengala, Vanuatu. Hay muchos ejemplos en que poblaciones y comunidades enteras han tenido que tener una migración permanente. No hay vuelta atrás en algunos de los cambios del sistema, lamentablemente. Por ejemplo, el derretimiento en la Antártida continuará por miles de años, por lo tanto se considera como una pérdida que no tiene vuelta atrás. Ustedes habrán visto las noticias, hemos perdido ya varias veces pedazos de hielo del porte de Chiloé o más grande en nuestra Antártica. La semana hace 2 como 3 días atrás fue un tremendo pedazo que se desprendió. Esos se van al mar, se derriten. La Antártida está contrayéndose rápidamente. Hemos perdido el 50% de los glaciares en Chile y se ve la situación con las temperaturas que estamos teniendo, que esto va a ser mucho más acelerado de lo que se prevé. Yo lamento tan malas noticias, pero es mi responsabilidad como científica, que si yo tengo estos conocimientos, es mi responsabilidad como científica presentárselos, aunque sean malas noticias. Con respecto a los corales, hemos perdido el 50%. Cuando lleguemos al 1,5, que va a ser en menos de 2 décadas, vamos a haber perdido el 80%, y cuando lleguemos a los 2 grados Celsius, que serán en unos 30 años, vamos a estar entre el 99% y el 100% de la pérdida de los corales. Por lo tanto, puede ser que a nuestros nietos le tengamos que contar que alguna vez existieron los corales. Esto lo dice la ciencia. Esto no es prensa roja, ni estoy tratando de aumentar nada. Esto es lo que dice esos 60.000 artículos científicos que yo les mencionaba. El cambio climático está afectando la vida de miles de millones de personas a pesar de los esfuerzos en adaptarse. La adaptación es cómo nos ajustamos y cómo respondemos a los cambios, a los impactos del cambio climático. Más o menos la mitad de la población mundial vive en puntos críticos vulnerables al cambio climático, ya sea por alguno de sus impactos. Futuros riesgos del cambio climático: estrés por calor, escasez de agua, seguridad alimentaria, riesgo de inundaciones. Este es el escenario que se ve de pérdidas de biodiversidad. Por ejemplo, cuando lleguemos al 1,5, es decir, como en 13, 14, 15 años, vamos a tener zonas en el planeta, incluido América del Sur, que van a estar entre los 25, 50% de pérdidas de biodiversidad, y vamos a tener otras zonas que van a estar superando el 70%. Cuando lleguemos a los 3 grados Celsius, espero no estar presente, vamos a tener gran parte del planeta con pérdidas de más de 75% de biodiversidad. La acción climática es urgente para poder asegurar un futuro habitable para todos. Y ahí está la esperanza, pero yo quiero ser súper clara en esto. La esperanza está solo condicionada a una acción urgente. No nos puede volver a pasar lo que nos pasó en el 2018 cuando la ciencia dijo hay que reducir las emisiones hoy día, y el planeta lo que hizo es seguir aumentándola. La humanidad, no el planeta. Por lo tanto, si hay alguna esperanza de tener un futuro habitable en el planeta, es con la acción de hoy día. Y no estoy exagerando. Lamentablemente, no estoy exagerando. Así que esa esperanza, por favor. A mí, cuando escribimos el reporte y se decidió entre los autores líderes que estábamos de todo el mundo escribiendo estos reportes, y decidimos incluir este tema de la esperanza, es un arma de doble filo. Porque hay gente que ve esperanza y dice, ya todavía tenemos una vuelta, pero la vuelta, salir más o menos bien parado con un país, con un futuro habitable en el planeta, es condicionado a la acción hoy día. Hoy día. O sea, hoy tenemos que reducir los gases de efecto invernadero. Y eso no está sucediendo. No está sucediendo, ¿por qué? Porque la acción en adaptación, que es como nosotros respondemos al cambio climático, y las acciones en mitigación, que es reducir los gases de efecto invernadero, ha aumentado. Pero este progreso de la adaptación ha sido desigual y no nos estamos adaptando rápidamente. Es decir, necesitamos esta cantidad de adaptación y estamos haciendo esta cantidad de adaptación, y más aún,
más problemático todavía, esta adaptación está caminando más rápido en algunos sectores de la población que en otros. Cada vez hay más brecha entre las medidas de adaptación adoptadas y lo que se necesita, ¿no es cierto? Y estas brechas son menores en las poblaciones de menores riesgos, que son las que tienen las menores capacidades para poder responder al cambio climático. Y se espera que esto cada vez crezca más. Además, a pesar de nuestros esfuerzos, es pura mala noticia, yo hablo y como que me escucho y me veo las caras como se van angustiando, pero como digo, o sea, yo realmente está pasando esto y me quiero ir a dormir tranquila todos los días a mi camita, y la única manera de, sabiendo todo esto que está pasando, de poder tener cierta calma, es poder entregar estas noticias tal cual como son y no estarlas... hasta hace un par de años yo como que trataba de ser más suave en mis presentaciones, pero ya tomé la decisión que la verdad hay que decirla tal cual, porque no todo el mundo tiene acceso a esta información. Y los que tenemos acceso a esta información tenemos la responsabilidad de representarla tal cual es, porque la información es grave y es urgente. Entonces, hay que adaptarse, pero incluso una adaptación efectiva no va a evitar todas las pérdidas y daños. Cuando pasemos en menos de 2 décadas el 1,5, es posible que algunas soluciones basadas en la naturaleza no sean posibles de utilizar. ¿Por qué? Un ecosistema sano es capaz de darnos, ¿no es cierto?, servicios para la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Un ecosistema enfermo no lo puede hacer, y los ecosistemas se enferman con el cambio climático. Por lo tanto, por encima del 1,5 también va a haber una falta de agua dulce que podría significar que las personas que viven en islas pequeñas y que dependen de glaciares y el deshielo, como gran parte de Chile, van a tener pérdidas grandes y problemas serios de acceso a agua dulce. Sobre los 2 grados Celsius va a haber muchas áreas en el mundo en que no se va a poder cultivar muchos de los cultivos básicos para la población. Y los 2 grados Celsius los vamos a llegar por ahí como en 3 décadas más o menos. La esperanza. ¿Qué conlleva o a qué nos referimos con la esperanza? Les pido disculpas porque este gráfico no está, esta figura no está en español disponible, pero se las explico. ¿No funciona esto definitivamente? Pucha, ¿cómo lo hacemos? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? La idea es que si tomamos buenas decisiones, vamos a ir hacia un desarrollo resiliente al clima. Pero eso depende de cada una de las acciones que vayamos tomando. Si tomamos malas decisiones, si tomamos buenas decisiones, la idea es podernos mantener cerca del 1,5, 2 grados Celsius. Si tomamos malas decisiones, vamos a irnos directo llegando a los 3, 4 grados Celsius. Por lo tanto, lo que necesitamos es poder llegar a ser resilientes al clima. ¿Y qué necesitamos para ser resilientes al clima? Cosa como la diversidad de los conocimientos. Aquí el conocimiento científico y la ciencia no va a solucionar el problema. Aquí se necesitan todos los conocimientos. Se necesita el conocimiento local, el conocimiento profesional, el conocimiento del agricultor, de la empresa exportadora, del pequeño agricultor, de las personas que viven el conocimiento local en sus contextos geográficos. No es una cosa romántica el que tengamos que integrar todos los conocimientos y que tengamos participación, es una cosa concreta. La ciencia, a pesar de que está concentrada en la generación de estos conocimientos, no es suficiente para solucionar el problema. Tenemos que estar todos. Necesitamos más financiamiento, se cree que se necesita 7 veces más de financiamiento de lo que hoy día tenemos como financiamiento para el cambio climático. Necesitamos sinergia entre los distintos actores. Aquí no puede estar un ministerio o un ámbito de la política pública trabajando y avanzando sin estar viendo la sinergia con otros ministerios. Es importante que veamos sinergia. Tenemos recursos limitados de tiempo, estamos con el problema encima, es urgente de resolver, y también tenemos problemas de recursos económicos, también de personal. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de estar repitiendo una cosa en este ministerio, en otro, o en distintos actores sociales. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos cuidar nuestros ecosistemas. Necesitamos abordar problemas de inequidad y pobreza. Las poblaciones más pobres, los pequeños agricultores, lamentablemente, están siendo más afectados. Yo estoy haciendo unas investigaciones y me voy a tomar un momento, aunque estoy justo en el tiempo ya, para hablar de esto. Yo estoy haciendo unas investigaciones en el Valle de Aconcagua.
y me tocó hablar con un pequeño agricultor. No sé cuántos pequeños agricultores hay hoy día acá. Bueno, me tocó hablar con un pequeño agricultor que me decía que antes podía regar 10 hectáreas de alfalfa y con esas 10 hectáreas de alfalfa podía mantener su ganado. Hoy día puede regar solo 3 hectáreas de alfalfa y me decía que prontamente lo más seguro es que va a tener que abandonar su medio de subsistencia y vender su predio para poderse emplear en otra cosa porque ya el agua no le está dando. A mí me dio la sensación en ese momento que estamos en un alto riesgo en que la pequeña agricultura pueda desaparecer. Yo lo conversé con otros académicos en la Universidad de Chile y me dijeron que sí, que ellos tenían la misma opinión. Por lo tanto, la política para los pequeños agricultores, también para los grandes, no quiero ser discriminadora, pero hay que enfocarse hoy día en los más vulnerables al cambio climático y eso es los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores necesitan más ayuda si queremos que la pequeña agricultura sobreviva al cambio climático. Y eso es una cosa real, lamentablemente. Adaptación en la agricultura, hay que tener opciones que sean efectivas para asegurar la disponibilidad y estabilidad de los elementos. Tenemos que mejorar nuestros cultivos genéticamente, nuestras maneras de cultivar, agrosilvoagricultura, adaptación basada en las comunidades que tienen agricultura, hay que apoyarla con más transferencia tecnológica, con más instrumentos económicos, ¿no es cierto? Diversificación es muy importante, ya que como no sabemos cuáles son los impactos del cambio climático, porque van variando muy rápido, entonces vamos a tener sequía junto con una helada en épocas que no corresponden, que se combinan, ¿no es cierto?, con lo que ustedes han visto de los comportamientos de los insectos, por ejemplo, que andan los pobres súper perdidos con estos cambios de temperatura. Entonces tenemos que tener diversificación por si nos falla un cultivo, poder defendernos con otro. Sostenibilidad y servicio de ecosistema. Todo esto, ¿no es cierto?, mirado hacia el control de plagas, polinización, control de temperatura, etcétera. Algunas de las opciones en predio agrícola: almacenamiento de agua lluvia, tecnificación del riego, conservación de la humedad en los suelos. Algunas opciones para la gestión del agua más amplia: asegurar el agua potable es indispensable. Nosotros sabemos que hay muchos lugares en Chile que hoy día dependen de los camiones aljibes, y esto se va a agudizar aún más, y la eficiencia va a ir disminuyendo. Todas estas prácticas, su eficiencia para combatir el cambio climático, lamentablemente va a ir disminuyendo a medida que vamos aumentando cada décima, ¿no es cierto?, de grado de temperatura. Se necesita una gestión adecuada para evitar posibles resultados adversos que permitan que pueden incluir el agotamiento acelerado de las aguas subterráneas y otras fuentes de agua y una mayor salinización del suelo. Entonces tenemos que ser muy eficientes, muy inteligentes y tenemos que estudiar bien cuáles opciones vamos a elegir para que esas mismas opciones que nos están llevando hacia la adaptación o queremos lograr adaptación no se conviertan en mala adaptación. Lo que pasa es que cuando empezó todo este tema de los estudios de adaptación y la implementación de la adaptación, el único objetivo era la adaptación. Y se empezó a ver que por adaptarnos hacia una cosa específica íbamos dejando en el camino más vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces es muy importante que sepamos y estudiamos y prioricemos a través de estudios de vulnerabilidad dónde tenemos que empezar, cómo tenemos que empezar para no producir efectos contrarios y negativos en otras partes de la población e incluso en nuestras generaciones futuras, que ya no son ni tan futuras porque el cambio climático nos afecta a nosotros, a nuestros hijos. Para terminar, este desarrollo resiliente al clima, al que estamos apostando en mantenernos entre 1,5 y 2 grados, porque ya perdimos la esperanza de no superar el 1,5, lo que ha sido tremendo para los que sabemos cómo se va a ver el planeta en un 1,5. Y este desarrollo resiliente al clima ya es un desafío hoy día. Cuando lleguemos en 15 años más, 2 años más al 1,5, las alternativas se limitarán aún más y el desarrollo resiliente al clima no va a ser posible cuando lleguemos a los 2 grados Celsius, que es como en 50 años más. La ciencia es clara: cualquier retraso en poder disminuir los gases de efecto invernadero el día de hoy rápidamente nos están haciendo enfrentar
un panorama de un futuro no habitable en el planeta. No sé si pedirle disculpas, no sé. La verdad es que cada vez que hago estas presentaciones me siento un poco incómoda, porque me siento incómoda porque soy una portadora de pésimas noticias. Pero por otro lado, les vuelvo a insistir, es mi responsabilidad como científica que tiene acceso a esta información y ha sido parte de la redacción de todos estos informes y sabe cuán contundentes son tener y poder presentar resultados que se basaron en más de 60.000 artículos científicos. Esto es lo que es. Aquí ya no hay, este es el consenso científico, ya no hay científicos que piensen de manera distinta. Así que yo lamento mucho las noticias, esto es lo que yo les tenía que presentar el día de hoy y eso, muchas gracias.